Y nuevamente les saludo con un saludo de paz en el nombre de Jesucristo, mis hermanos. Esta es la clase número 4 del curso básico de Biblia y a continuación voy a compartir una presentación. Aunque es la clase número 4, no concluí, hermanos, la exposición en la clase pasada de la clase número 3. Esto con el propósito de no irnos de alguna manera como a las carreras, con el simple propósito de cumplir con una clase, sino de ir con calma, con cierta calma, revisando con ustedes lo que tiene que ver con con el sermón textual. Y bueno, como podrán darse cuenta, mis hermanos, este curso, que en realidad es un curso breve, esa fue la intención desde un principio, y un curso básico, hay muchas áreas de lo que concierne al ministerio de la predicación que en este curso no estamos viendo, que si Dios lo permite vamos a buscar otros momentos para poder verlos. Y aquí de lo que se trata, digamos, es de la base, es decir, de lo básico, de lo primordial en el tema de la predicación, que es el tema de la elaboración de los sermones. ¿Sí? Y bueno, voy a pasar al siguiente tema, que es el segundo tipo de sermón que en este curso tenemos programado para ver, y que es el sermón temático. ¿Sí? Este es el sermón en el que pudiéramos decir estamos más familiarizados. Es el tipo de sermón que más hemos escuchado en muchos de nosotros y que incluso de una u otra manera, cuando hemos tenido la oportunidad de exponer, quizá es el tipo de sermón que más eh, eh, que hemos preparado, ¿sí? El sermón temático. ¿Y qué es un sermón temático? Bueno, el sermón temático es aquella exposición o el tipo de sermón que, como su nombre lo dice, se construye alrededor de un tema bíblico, ¿sí? Es decir, la manera tradicional, lo primero que definimos en el sermón temático es el tema del cual nosotros queremos hablar. Ujú. Vamos a mirar en un momento más un contraste, mis hermanos, entre los dos sermones o dos tipos de sermones que hasta el momento llevamos en la clase, que es el sermón textual y ahora el sermón temático. Y como pudimos ver en la clase anterior, que iniciamos viendo el sermón textual, el título del sermón no es lo primero que se, que se establece, sino que prácticamente es lo último. Bueno, aquí, como su nombre lo dice, es un sermón temático y lo primero que el predicador debe de definir es el tema bíblico. Es un tipo de sermón en donde se utilizan varios textos bíblicos, se utilizan varios. Y, y digamos, el factor común de estos textos es que todos tienen relación con el tema que se va a exponer. ¿Sí? De cualquier modo, elaborar un sermón temático también requiere orden y requiere disciplina. Ahora bien, hermanos, es importante no olvidar, o más bien tener presente, que ya sea que como predicadores ustedes elaboren y expongan un sermón textual o un sermón temático, el sermón debe de tener las tres partes fundamentales que habremos de recordar: introducción, desarrollo y conclusión. ¿Sí? Eso, digamos que es la estructura para cualquier sermón, indistintamente del tipo de sermón que sea. Las tres partes fundamentales: introducción, desarrollo y conclusión.
Bueno, eh, este es el sermón temático. ¿Qué más podemos decir acerca del sermón temático? Quizá, hermanos, me voy a interesar en exponer esto pensando que de este sermón es del cual estamos más familiarizados. Entonces, bueno, vamos a ir a lo que es el proceso para elaborar un sermón temático paso a paso. Y aquí ya lo tenemos, ¿sí? El primer paso es definir claramente el tema. Es decir, ¿de qué vas a hablar? Vas a hablar de la oración, vas a hablar del amor de Dios, vas a hablar de la predicación del Evangelio, vas a hablar del fin de los tiempos, vas a hablar de profecía bíblica. ¿De qué vas a hablar? Ese es el primer paso. Definir claramente el tema, ¿sí? Y después de definir claramente el tema, viene otro paso que pareciera que es lo mismo, hermanos, pero no, es un paso que nos ayuda a afinar todavía más el tipo de sermón que vamos a predicar, que es establecer el propósito del mensaje, ¿sí? Definir claramente el tema es decir sobre qué vas a hablar. Vas a hablar, vamos a poner un tópico, ¿verdad? Un tema. Vamos a hablar acerca de la oración. Ok, vamos a hablar acerca de la oración. Ese es el tema del cual voy a hablar. Pero tú tienes que definir cuál es el propósito de tu mensaje, porque la oración puede ser un tema demasiado amplio, ¿sí? Puedes hablar muchas cosas acerca de la oración, ¿sí? Pero ¿qué es lo que tú quieras proponerle a la iglesia respecto a la oración? Entonces allí es cuando tú vas a hablar acerca del propósito del mensaje. Y con base en eso, vas a buscar textos bíblicos relacionados. Para ello nos sirve mucho, eh, obviamente las concordancias, nos sirven mucho diferentes materiales, ¿verdad? Yo les voy a mostrar uno que a mí me ha servido bastante. Permítanme un momento, voy aquí a donde tengo mis libros para compartir estos. Miren, no sé si lo pueden ver bien. Este se llama Biblia temática. Bueno, sí se distorsiona un poco. Les voy a mandar una. Es literalmente una Biblia, hermanos, por el tamaño, así se llama Biblia temática, pero el contenido está agrupado alfabéticamente, es decir, si usted busca, por ejemplo, acerca de la fe, ¿verdad? Le va a sacar, se va usted a la parte donde está la F, ¿verdad? La fe, y va a encontrar muchas, digamos, lo que usted puede hacer acerca de la fe. Se los voy a escanear para que si alguna vez ustedes lo quieren, les puede servir, me parece que sería muy bueno. Eh, a mí me ha servido bastante este libro. Predico en ocasiones sermones temáticos. No siempre predico sermones temáticos, esa también es la verdad, hermanos, pero cuando los he predicado, en realidad ha sido una buena herramienta. La editorial se llama Buena Prensa y está más completo eh, que un glosario, ¿verdad? De los que pudiéramos tener nosotros en las Biblias, o que una concordancia. Lo he visto más completo. Sí, ese se los mandé. Nada más hay una cosa que tienen que tomar en cuenta, se los mandé en el grupo, que esta Biblia temática es de una editorial católica, ¿verdad? Entonces, nada más
para que lo tomen en cuenta que es una herramienta, pero no o sea, es el texto bíblico, no es otra cosa. Eh, entonces buscas textos bíblicos relacionados y después clasificas los textos por ideas. Ahorita vamos a ver cómo es esa clasificación. Es clasificar, es ordenar las ideas lógicamente y luego preparar una aplicación pastoral. ¿Sí? Eh, Repito, siento que estamos más familiarizados con este modelo de sermón, así que a lo mejor no va a requerir que dediquemos mucho tiempo. Lo que les decía, el ejemplo guiado. A ver, vamos a decir que la primera parte de lo que hablamos fue la oración. Ok, vamos a hablar acerca de la oración. Ese va a ser nuestro tema. Pero hay muchas cosas que se pueden decir acerca de la oración, ¿sí? Entonces, tenemos que buscar un propósito. ¿Qué voy a proponer? Bueno, el propósito, digamos que aquí es motivar a la iglesia a fortalecer su vida de oración. Entonces, tengo el tema y tengo el propósito. Voy a motivar a la iglesia a fortalecer su vida de oración. Y entonces empiezo a preparar mi bosquejo y lo que empiezo a preparar es el desarrollo, hermanos. Aquí ya está un desarrollo ya hecho, ¿verdad? Lo primero que uno busca son los textos bíblicos. Uno busca los textos bíblicos y después empieza uno a hacer los enunciados del bosquejo con una lógica, ¿verdad? Si se dan cuenta, cada enunciado del bosquejo tiene la misma estructura. La oración, ¿cómo? ¿Verdad? Y nada más va a ir variando lo que vamos a enfatizar de acuerdo al pasaje bíblico. Uno, la oración como mandato. Dos, la oración como dependencia. Tres, la oración como confianza. ¿Sí? Eh, bueno, aquí ya viene un ejercicio. Que ese se los voy a dejar de tarea, hermanos, porque de hecho en el cuadernito está para hacer la tarea. Pero antes de eso, nada más quiero mencionar algo. Si hay digamos que si hay criterios para definir en un sermón temático cuántos pasajes bíblicos debe uno de considerar. Por ahí me gustaría que le echaran una buena revisada al manual de predicación que les compartí, que es el manual de predicación de la iglesia, porque ahí viene más desglosado, viene muy bien desglosada la explicación del sermón temático. Y si mal no recuerdo, hermanos, ahí nos enfatiza que siete textos bíblicos bien desarrollados deberían ser suficientes para una exposición, hermanos. Siete textos bíblicos. Obviamente, esto eh, va a depender del tiempo también que nosotros tengamos ya planeado utilizar en la predicación, ¿sí? Por ejemplo, así como tenemos este bosquejo, dependiendo de la explicación que demos, aquí ya podemos desarrollarlo. Lo único que nos faltaría es el desarrollo de la conclusión y obviamente la introducción. Aquí tenemos la parte de en medio, hermanos, como tal, ¿sí? Entonces, bueno, viene la tarea, hermanos, o el ejercicio propuesto es este que tienen ustedes aquí en pantalla. El tema sugerido es la fe. Vamos a hablar de la fe. Y vienen varios textos o algunos textos sugeridos. ¿Cuál es la instrucción? Hay que definir el propósito, hay que ordenar los textos y proponer un bosquejo de tres puntos.
Ahorita les voy a mandar, hermanos, ya cuando acabemos la clase, estas imágenes, ¿verdad? Con el otro proceso, ¿verdad? De pasos para elaborar un sermón temático, para que lo tengan ustedes presente. Pero esto es lo que les quiero pedir que ustedes vayan alineando, mi hermano, mis hermanos. Este, ahora, todo tipo de sermón tiene ciertos riesgos y el sermón temático también los tiene y es importante que nosotros los conozcamos. Por ejemplo, quizá el riesgo más común en el sermón temático es usar textos fuera de contexto, ¿sí? La, digamos que el postulado clásico de la interpretación, ¿verdad? Dice que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto, ¿sí? Y este es uno de los riesgos, que nosotros usemos textos fuera de su contexto y que obviamente hagamos una interpretación equivocada porque a lo mejor es anacrónica o porque está mal interpretado simplemente, ¿verdad? Y en el texto y en el sermón temático, pues ese sí es un riesgo muy fuerte. Otro riesgo del sermón temático es seleccionar pasajes solo para apoyar ideas personales, hermanos. Ese es otro riesgo del sermón temático, ¿verdad? Hace muchos años, hermanos, en muchos lugares del país, la forma de predicar era una forma muy combativa, ¿sí? Entonces, el sermón temático de alguna manera fue una de las herramientas más fuertes que tenían los predicadores, no solo de nuestra iglesia, sino los predicadores en general, para hacer una defensa de su doctrina contra otras personas, ¿verdad? Que también defienden su propia doctrina. Y el riesgo, hermanos, en ocasiones es eso, ¿no? Seleccionar pasajes solo para apoyar las ideas que uno ya trae, ¿sí? Entonces, bueno, ese es otro riesgo del sermón temático. Y también tiene que ver con una falta de unidad en el mensaje, ¿sí? Eh, es decir, se requiere un escrutinio muy fuerte de la palabra para poder encontrar textos bíblicos que tengan una coherencia y que se puedan articular en un mensaje temático, ¿sí? Ahora, ya para tener un cuadro de los dos tipos de sermón que hemos visto hasta el momento, hermanos, les pongo esta tabla comparativa, ¿sí? En lo que es el sermón textual y el sermón temático. El sermón textual es de un solo texto, pueden ser uno, dos, quizá hasta tres versos, pero más bien uno o dos versos de la Biblia. Y el sermón temático, pues tiene que ver con una selección de varios pasajes. El sermón textual, las ideas son las que el versículo te va a ir dando, ¿sí? En el temático, pues las ideas ya las tiene uno, ¿verdad? El tema te va a decir cuáles son las ideas y vas a buscar textos que vayan respaldando las ideas. En ese sentido, digamos que el sermón textual está más delimitado eh, en el, en el hecho, ¿verdad?, de que nos apegamos más a lo que dice el texto bíblico y el sermón temático, de alguna manera, es más amplio, ¿verdad?, por la cantidad de pasajes que este aplica. El sermón textual tiene menos riesgo de una mala aplicación y en el sermón temático no quise poner que tiene más riesgo, más bien lo que pongo es que implica una mayor responsabilidad en la selección y en el uso de los pasajes bíblicos que se van a ocupar, hermanos. ¿Sí? Pero estamos hablando ya de dos tipos de sermón. Bueno, ¿qué aprendimos? Aquí esto incluye los dos sermones que llevamos hasta ahorita, que el texto guía la forma del sermón, que todo sermón necesita orden,
y que la fidelidad bíblica también requiere un método, hermanos. Obviamente la práctica fortalece al predicador. Mientras más se predica, más se aprende. Mientras más se elaboran sermones, más, más se aprende también. Que predicar es un privilegio, que exige preparación y que también Dios honra al obrero que maneja bien su palabra y que la disciplina protege el llamado. Bien, hermanos, esto fue ya para finalizar lo que es la clase 3, ¿verdad? Eh, y bueno, quisiera dar una oportunidad, voy a parar, a pausar un poquito la grabación para dar oportunidad. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer sobre el sermón temático, hermanos, vamos a dar lugar unos minutos para eso. Bueno, pues vamos a avanzar, hermanos, al sermón, al tercer tipo de sermón, que es el expositivo. Y vamos a iniciar con una frase muy bonita que dice así: hoy dejamos que el texto nos predique a nosotros. Eso es lo que vamos a hacer, hermanos, cuando utilizamos un sermón expositivo. Dejamos que sea el texto bíblico el que nos guíe a nosotros. Y este es un taller, hermanos. Vamos a hacer algo parecido a la semana pasada. Vamos a comprender qué es un sermón expositivo. Vamos a ver el proceso para elaborarlo paso a paso. Después ustedes van a practicar la elaboración de un sermón expositivo. Y al final, hermanos, preparé una reflexión breve sobre la disciplina espiritual del predicador como cierre para nuestra clase para la clase y para el curso. Bueno, el principio rector del sermón expositivo, hermanos. Este es el tercer tipo de sermón que vamos a ver. Y, y el principio rector es este: en el sermón expositivo, el texto manda, ¿sí? Es decir, aquí hay un parecido de inicio entre el sermón textual y el sermón expositivo. ¿Por qué razón? Porque a diferencia del sermón temático, en este tipo de sermón no vamos a iniciar nosotros fijando el tema, ¿verdad? No solamente el título del tema, sino el mensaje mismo va a surgir del texto bíblico, ¿sí? La estructura del sermón van a ser del texto bíblico. La aplicación también responde al texto bíblico. Eh, a lo mejor usted va a ver, hermanos, bueno, dice: el predicador no impone, sino descubre. Cuando hagamos el ejercicio, va a parecer como que es muy sencillo, pero al mismo tiempo puede que se le parezca, que se le haga difícil. Y yo lo único que le quiero decir es que esto es una cuestión de práctica, ¿sí? Que ¿Qué es necesario? Bueno, pues que la próxima vez que nos toque predicar o que vayamos a compartir la palabra de Dios, sean oportunidades en las que aprovechemos a desarrollar este tipo de sermones para que los vayamos practicando. La práctica hace al maestro. Bueno, ¿qué características tiene este tipo de sermón, el sermón expositivo? La primera característica, hermanos, es que explica un pasaje bíblico completo. Vamos a hablar de una sección de una porción de las escrituras, pero también el sermón expositivo respeta el contexto inmediato y general. Cuando hablamos de contexto inmediato, desde el punto de vista de literario, ¿verdad? Estamos hablando de los pasajes que se encuentran antes y después del texto que vamos a predicar,
Pero también, hermanos, estamos hablando de, de lo que los alemanes le llaman Sitz in Leben, es decir, del contexto en el que se origina el relato. ¿Quién fue el escritor? ¿Para quién fue escrito? ¿Qué situaciones había? ¿Cuál era el contexto en el que vivían los lectores y el escritor, etcétera? ¿Verdad? Eh, Eso se respeta en el sermón expositivo. Presenta el mensaje central del texto y aplica la enseñanza a la vida actual. Es una descripción muy buena, hermanos, y realmente cuando vemos todas estas bondades del sermón expositivo, pues nos damos cuenta de que es un tipo de sermón que por sus características, hermanos, es una excelente herramienta para utilizarla nosotros como predicadores, ¿sí? Les quiero decir, no, yo no estoy casado con ningún tipo de sermón, en realidad. Empecé predicando sermones temáticos, como la mayoría de nosotros lo hemos hecho. Empecé predicando sermones temáticos. Después aprendí, ya siendo pastor, aprendí a, a predicar con sermones expositivos. Y después, con el paso del tiempo, aprendí a predicar sermones textuales, ¿sí? Y me parece que no uno en particular, sino el poder discernir o tener la posibilidad de predicar diferentes tipos de sermones, eso es lo que enriquece también la predicación en una iglesia, ¿sí? Entonces, bueno, aquí esa es otra herramienta que usted puede echar mano y que seguramente va a ser de bendición para su ministerio de predicación. ¿Por qué predicar expositivamente? Aquí quiero comentarle algunas razones. La primera es que se protege la fidelidad bíblica, porque el predicador no solamente se va a interesar por reforzar lo que él quiere decir, sino que aquí el interés va a ser el conocer realmente lo que quiso decir el escritor original, ¿sí? Y eso ya tiene en sí, hermanos, un valor sumamente importante. Segundo, porque forma la iglesia en la escritura, porque para predicar expositivamente también se necesita que la iglesia vaya aprendiendo no solo lo que dice el texto, sino lo que hay detrás del texto, hermanos. Y eso es maravilloso. Evita el uso selectivo de textos. Ese también es muy bueno, hermanos. Y da profundidad espiritual. ¿Sí? Da profundidad espiritual. Y ahora sí vamos al proceso, hermanos. En esta etapa me voy a ir un poquito rápido porque voy a hacer lo mismo, hermanos, que la clase pasada. Voy a abrir una hoja de Word y en tiempo real lo vamos a ir diseñando. El primero es, hace una selección del pasaje. Hace una selección del pasaje. Puede ser un párrafo, puede ser una unidad completa. Este, cuando hablamos de una unidad completa, ¿de qué estamos hablando, hermanos? Estamos hablando, por ejemplo, un salmo puede ser una unidad completa. Una parábola de Jesús es una unidad completa también. Eh, por ejemplo, cuando vamos a Apocalipsis capítulo 2 en las cartas a las 7 iglesias, cada carta es una unidad completa. ¿Sí me explico, hermanos? Es decir, estamos hablando de ciertas secciones. Eh, los hermeneutas les llaman perícopas, ¿verdad? Pero yo le quité el nombre y le puse un párrafo o una unidad completa, ¿sí? Y ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de que es una unidad completa? Pues porque el mismo texto te indica el inicio y el cierre de esa unidad. O sea, todos nos damos cuenta, por ejemplo, en los evangelios, en un relato de milagros, cuándo inicia y cuándo acaba, ¿verdad? O en una parábola, cuándo inicia y cuándo acaba, o en el Salmo también, o en una historia del Antiguo Testamento, hay un inicio y hay un cierre, definitivamente. Y hay un solo tema principal, hay un solo tema principal. En un pasaje bíblico podemos buscar varios enfoques, hermanos, pero generalmente
lo más sano es encontrar cuál es el tema principal, cuál es el tema principal de ese pasaje. Y vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos Marcos capítulo 10, del verso 46 al 52. Ese, por ejemplo, pudiera ser una perícopa. Perdón, me regreso. Veo que están anotando, hermanos. Bien. Primero uno escoge el pasaje bíblico. Las historias de algunos personajes bíblicos pueden ser unidades completas. Depende qué historia. Porque, por ejemplo, vamos a suponer la historia de Jonás. La historia de Jonás es todo un libro, son 4 capítulos. Y dentro de la historia de Jonás hay, eh, hay diferentes relatos, ¿verdad? Por ejemplo, en el capítulo 2 de Jonás está una oración, es un salmo que está en el libro de Jonás. Esa sería un relato. En el capítulo 1 viene la historia más famosa, ¿verdad? Que es Jonás dentro del gran pez. Ese es otro relato también. Digamos que en el libro de Jonás por lo menos tendríamos como 5 o 6 relatos si los manejáramos como relatos para sermón expositivo. En el caso, por ejemplo, de los patriarcas, en Génesis, por ejemplo, de Isaac se habla poco, pero sí se habla de Isaac, pero se habla más de Abraham y de Jacob. Y vamos a poner, por ejemplo, la vida de Jacob. En la vida de Jacob hay varias historias, ¿sí? Está la historia, por ejemplo, eh, cuando Jacob está en Betel, ¿verdad? Que tiene un sueño y ve la escalera que sube y donde los seres celestiales suben y bajan. Ese es un relato. Jacob luchando con el ángel también, ese es otro relato. La vida de José tiene varios relatos, entonces este, tendríamos que revisar porque las historias de los personajes bíblicos podrían ser, no son unidades completas, más bien en esas historias hay varias unidades que podemos trabajar. La historia de Daniel, por ejemplo, Daniel tiene varias historias. Mm, eh, Tiene la historia cuando se negó con sus amigos a alimentarse con la comida del rey, cuando lo echaron al foso de los leones, o sea, hay varias historias ahí, ¿sí? Pero de esas podemos agarrar. Ajá, muy bien, pero estuvo muy buena la pregunta, Helen. Eh, entonces, el paso 2 es hermanos, este, lectura y observación. Aquí ya estamos en el texto bíblico y lo que tenemos que hacer es leerlo varias veces, leer el texto en varias ocasiones. Y al leer el texto bíblico, con nuestra libreta, hermanos, con nuestro lápiz y nuestra libreta, vamos a observar, es necesario que observemos algunas cosas en particular. Los personajes. ¿Cuáles son los personajes que aparecen en esta historia? ¿Cuáles son las palabras o las frases que más se repiten? Y esto es bien importante que lo tengamos muy presente. Hay frases y palabras que se repiten bastante, a veces en los relatos. Las acciones, esa también es importante. Y las palabras clave. Note estas 4 cosas, quizá puede haber más cosas, pero estas es muy importante que las tomemos en cuenta cuando leamos un relato. ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuáles son lo que más se repite? ¿Cuáles son las acciones? ¿Y cuáles son las palabras clave? Y le vamos a hacer preguntas al texto bíblico, ¿sí? Por eso es necesario tener
nuestra libreta, ¿verdad? Porque la intención es hacerle preguntas al texto. Entonces aquí, hermanos, la idea es, de alguna manera, antes de estructurar el sermón, ir viendo los detalles del texto. El paso número 3 eh, es el de identificar cuál es la idea central, de qué trata realmente el texto bíblico, cuál es el tema que se está abordando. Ujú. No se trata de resumirlo, sino de identificar el mensaje principal y formularlo en una frase clara. Por ejemplo, en el pasaje que estamos viendo como ejemplo ahorita, que les decía, es Marcos 10, del verso 46 al 52, hermanos. ¿Y por qué lo utilicé, hermanos? Bueno, porque es un sermón que yo ya lo tengo elaborado, ¿verdad? Entonces es más sencillo. El, el texto se trata de lo siguiente. Jesús responde con misericordia a la fe perseverante, ¿sí? El relato es el del ciego Bartimeo, hermano, ¿sí? Jesús responde con misericordia a la fe perseverante. Y después vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos en el primer tipo de sermón, que es dividir el texto naturalmente. Las divisiones salen del texto y normalmente siguen el desarrollo del relato. Por ejemplo, en el caso de este sermón, lo dividimos en un primer punto que dice el clamor del necesitado, del verso 46 al 48. Dos, el llamado de Jesús, del verso 49 al 50. Y tres, la respuesta de fe, del verso 51 al verso 52. Y después viene en explicar cada sección. En cada punto se trata de explicar qué dice el texto, aclarar su significado, conectar con el contexto bíblico y explicar, bueno, esta es una nota, no es alargar innecesariamente. Al final viene la aplicación pastoral. ¿Qué nos enseña el texto? ¿Qué confronta? ¿Qué llama a hacer o creer? Y después, esto ya es parte de la conclusión, hermanos, la aplicación pastoral. ¿Cómo respondemos cuando Dios nos llama? Persistimos en la fe ante la oposición. Ya esto es parte de la conclusión. Retomar la idea central, llamar a una respuesta concreta y el sermón expositivo siempre apunta a la transformación. ¿Sí? Bueno, aquí viene un pasaje sugerido, hermanos, pero vamos, antes de pasar a eso, vamos a pasar al ejemplo práctico, ¿verdad? Al que tiene que ver ya como un taller, ¿verdad? Y me gustaría, hermanos, de alguna manera, ¿cómo decirles? Hacer algo como en tiempo real, de tal manera que ustedes y yo podamos eh, andar este camino y que les parezca a ustedes más interesante. Entonces, me gustaría que ustedes propusieran un pasaje para que lo trabajemos para elaborar un sermón expositivo. Eh, ¿Cómo ven? ¿Qué pasaje les gustaría? Adelante, hermana Marta.
Pasa a vosotros, hermanos. No me sé la cita, pero podría ser el de el del que este libro libre de pecado que arroje la primera piedra en esa historia, hermanos. Pero no sé si con Mateo o El de con la mujer, la mujer adúltera. Sí, es el de la mujer, el de la mujer sorprendida en adulterio. sí. Bueno, aquí hay hay una propuesta. Ese creo que está en Mateo, si no me equivoco. Mi hermana Perla también propone Jesús y la Samaritana. ¿Alguien más, hermanos? Miren, vamos a hacer lo siguiente. Háganme algunas propuestas y la que yo sienta más fácil para hacerla en tiempo real, me voy a agarrar de esa. ¿Sí? Hermano, ¿puedo hacer un comentario mientras los hermanos escriben? Sí, cómo no, claro que sí, hermana. Estaba viendo ahorita que puso las partes del texto, ¿verdad? Más bien los pasos que tiene que seguir. Creo que la parte medular de esta exposición, es decir, cuando decimos ese predicador me llegó, ese predicador supo manejar el tiempo y todo, está sobre todo en la aplicación y en la conclusión, hermano, porque a veces se va el tiempo en toda la explicación o en los pasos anteriores y realmente a veces lo que importa es la aplicación y la conclusión y se quedaron en un minuto y ya la mencionan y se fueron más hacia explicaciones de otro tipo. Entonces también no viene ahí, hermano, pero es bien importante manejar el tiempo para que cada una, o sea, que no se cargue más a una sección a otra. Y es ahí cuando decimos, oye, el sermón estuvo, no sabemos qué es, pero realmente es el manejo del tiempo en cada una de las secciones. Creo que ahí tiene mucho que ver el éxito de esa, no digo en cuanto que lo aplaudan ni nada de eso, sino que en la comprensión y en lo que en realidad se lleva a la persona que nos escucha. Gracias, hermana. Claro, definitivamente. Y bueno, recuerdo una vez más, hermanos, que independientemente del tipo de sermón que nosotros vayamos a predicar, todos los sermones deben de tener introducción, desarrollo y conclusión, ¿verdad? Y obviamente nosotros como predicadores necesitamos darle el tiempo adecuado a la conclusión, a la aplicación, ¿sí? Es decir, hermanos, eh, en este curso lo que estamos viendo es lo más básico, mis hermanos, pero también creo que es la base de donde todo parte, que es la forma de acercarnos como predicadores a la palabra de Dios. Yo espero, con el favor de Dios, que este sea el primero de más momentos que tengamos para seguir capacitándonos. Y obviamente, bueno, habrá capacitación que tenga que ver de una manera más enfática en la exposición como tal, ¿verdad? Porque también de nada sirve, bueno, de poco serviría más bien de tener un muy buen sermón, pero mal comunicado, ¿sí? Entonces, tiene que haber una muy buena comunicación. En esta capacitación, el enfoque tiene que ver con la forma en la que nosotros nos acercamos al texto, ¿verdad? Un poco la parte de la hermenéutica. Pero la otra parte va de la mano, son igualmente importantes. Bueno, pues no hubo muchas, no hubo muchas propuestas, hermanos. Estuvo el texto de la Jesús y la Samaritana, está el de Habacuc capítulo 3 verso 17 y 19, y el que comentó la hermana Marta, pero no he encontrado el pasaje todavía de la mujer sorprendida en adulterio. Este,
Bueno, el de Habacuc no está tan, no está tan fácil. El de Habacuc no está tan sencillo. Creo que estaría más sencillo ahorita para este sermón uno de los evangelios, ¿sí? Juan 8 dice mi hermana Rebeca. Juan 8 del 3 al 11, la mujer adúltera. Ah, bueno, muy bien. Bueno, vámonos a Juan, capítulo 8. ¿Pueden ver mi pantalla, hermanos? Sí, Bueno, vamos al primer punto, que es seleccionar el pasaje. Y el pasaje ya lo tenemos, ¿verdad? Es Juan capítulo 8 del verso 1 hasta el verso 11. Del 1 al 11. Ya está el pasaje, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sigue, mis hermanos? Ya tenemos el pasaje que sigue. Miren, voy a copiar el pasaje aquí en la hoja de Word para que ahorita lo veamos, porque este sí requiere que lo trabajemos también así. Pero ¿qué seguiría, hermanos, después de? dice que respeta el contexto inmediato y general. Ok, pero en los pasos, ¿recuerdan ustedes después de escoger el pasaje, cuál era el siguiente paso? Mm, no, 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 no alcancé a anotarlos, hermano. Inicio y cierre claros, dice, ¿no, hermano? Perdón, ¿cuál, hermano? Inicio y cierre claros, ¿no? Sí, ahí ya lo tenemos. O sea, el pasaje inicia en el verso 1, esa historia inicia en el verso 1 y termina en el verso 11. Ese sí ya está delimitado. Ya está muy, muy bien delimitado eso. Un- De hecho, nos ayuda mucho nuestras Biblias porque nuestras Biblias ya vienen, digamos que divididas en cuanto a los temas. ¿Sí? Yo dice un solo Miren, tema segundo principal. paso, hermanos, te lo voy a poner otra vez. Uno Allá el segundo selecciona el paso. pasaje. Lo que tenemos que hacer es observar. Sí, vamos al segundo paso. Observar qué personajes, qué repeticiones, qué acciones y qué palabras clave hay en el pasaje. ¿Sí? Bueno, a ver, déjenme proyectar otra vez mi, mi hoja de trabajo. Cuando no usaba yo tanto la computadora, hermanos, cuando yo no usaba tanto la computadora, lo que hacía era fotocopiar la hoja de la Biblia que yo tenía, de la que yo iba a exponer, era fotocopiarla o imprimirla también. Bueno, aquí ya tengo el texto bíblico, lo voy lo voy a reducir tantito para que lo podamos, trabajar. Es Juan 8 del 1 al 11. ¿Sí? Ahí está. Y lo primero que vamos a ver, hermanos, son los personajes. Yo aquí voy a poner, cuáles son los personajes, ¿sí? Y ¿quién aparece primero aquí, mis hermanos? Jesús. Jesús, ¿sí? Aquí tenemos, el, es Jesucristo el primero que aparece, efectivamente. Entonces aquí
lo voy a ir marcando, ¿verdad? Personajes, Jesús. Y después aquí aparece Todo Jesús el pueblo. vivos, por la mañana volvió al templo, dice, y todo el pueblo vino a él, el pueblo, aquí aparece el pueblo, ¿sí? Entonces esta es una historia en donde Jesús no está solo, o sea, en esta historia está rodeado de muchas personas, el pueblo, el pueblo. Luego aquí aparecen en el verso 3 Escribas y fariseos. los escribas y los fariseos. Estos son otros personajes, escribas y fariseos, exacto, los escribas y fariseos. Ujú. Aquí, mira, voy a ir indicando estos, y aquí menciona a una mujer sorprendida en adulterio. Una mujer sorprendida en adulterio. Sí. Y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Jesús, vuelve aquí otra vez el Señor Jesús, aparece indicado. Moisés Perdón. no, hermano. Moisés no. No, yo creo que nada más hace referencia al Insistían aquí, texto. inclinándose otra vez. Mande, hermano. Mande. Moisés. Ahí habla de Moisés, hermano. Sí, De la Moisés ley, es bueno, una más bien referencia. la ley de Moisés. Sí, Dice la ley de Moisés, sí. sí. Sí, hermano, pero es como una referencia. Sí. Y yo digo, hermana Marta también. Aquí habla de ellos son los escribas y fariseos. ¿Sí? A Jesús, aquí se le vuelve a mencionar. La mujer también se vuelve a mencionar aquí. Jesús, Hermano, está la ahí en mujer. ahí en el pueblo se podría poner jóvenes y viejos, porque dice desde los más viejos hasta los más Sí, postreros. hermana. Sí, para como que ver que todo mundo participó en eso, o sea, todos estaban así. El pueblo, Ah, sí. jóvenes y viejos. Sería ahí donde dice el Pero, pueblo. muy buena observación, hermana. Los dejé al final por una razón. Ahorita les Ah, voy a comentar. Miren, por ejemplo, aquí hay algunas alusiones, pero eh, dice, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Pero aquí se refiere, acusados por su conciencia, a los escribas y fariseos, si no me equivoco. sí, tiene razón. Ok, sí. Y No es jóvenes, no son los del pueblo, son más bien los. Ok, gracias, hermano. porque habla desde de diferentes edades. ¿Sí? Entonces tenemos aquí ya 4 personajes en este relato. Jesús, se menciona al pueblo, se menciona a los escribas y fariseos y se menciona a una mujer sorprendida en adulterio. Son los cuatro personajes que se menciona en el relato. ¿Sí? Qué más sigue, hermanos? ¿Qué más tenemos que tomar en cuenta aquí? ¿Qué Que le Jesús podemos no la preguntar al acusó. texto bíblico? Repeticiones, ¿no, hermano?
Preguntas al texto bíblico. Preguntas al texto bíblico. Ok, ok, ok. ¿En dónde estaba Jesús, hermanos? Mm, En el Monte de los Olivos. Pues sí que volvió al templo. Pero volvió al templo. Jesús estaba en el templo. En el templo. No, Sí. Hoy de estaba en el mañana volvió templo. al templo, dice, ¿no, hermano? Estaba en el templo de Jerusalén. Sentado les enseñaba, dice, y ¿Qué estaba haciendo Jesús? Sentado. enseñándoles, sentado enseñándoles, sí. Estaba enseñando al pueblo, exactamente. Jesús estaba en el templo enseñando al pueblo. Yo sé que todos nosotros hemos visto películas de Jesús y no sé si se ha dado cuenta que muchas veces ubican, digamos que este relato en alguna calle, pero aquí el texto bíblico nos dice que Jesús estaba en el templo, ¿sí? Sí. Jesús estaba enseñando, ¿sí? Eh, y entonces, ¿qué más le podemos preguntar, hermanos? Por ejemplo, aquellos dicen, en la ley, Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. ¿Qué pasaje de la ley? ¿Cuál es el pasaje de la ley? ¿Cuál es el pasaje bíblico que los escribas y fariseos citan para justificar el castigo de la mujer? Aquí trae una ¿Cuál referencia de sería, hermanos, Levíticos, ese pasaje? Pues tenemos que Levíticos buscarlo. 20:10. Si alguien le voy a avanzar y cuando alguien no tenga el pasaje me lo dice. 20:10 de Levíticos, hermano. A ver, ¿qué dice Levíticos 20:10? A ver, vamos a verle. ¿Qué dice, hermano? Dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Ok, pero aquí surge otra pregunta entonces. ¿Por qué a Jesús le presentan solamente a una mujer? ¿Dónde está el hombre? Que había trampa. Deuteronomio 22:22, hermano. Deuteronomio 22:22. A ver, Sí. o sea, ya fíjense cómo estamos descubriendo cosas, ¿no? En estas preguntas que le estamos haciendo al texto bíblico. Ya estamos descubriendo cosas interesantes. Este, Hermano, ¿será que el hombre alcanzó a escapar? si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada con su marido, puede ser, hermana, así es. En ambos Bueno, versículos fíjense, dice que aquí ya morirán, ¿no? tenemos dos citas bíblicas, pero solamente la mujer es presentada para ser castigada, ¿sí? Que morirán, así es, efectivamente. Ahora, otra pregunta que puede ser, digamos, importante. ¿Quiénes eran los escribas y fariseos? Miembros del Sanedrín, hermano. Del ¿Quiénes eran? Sanedrín, perdón. Los, los escribas eran los expertos, De intérpretes ley. de las Sagradas Escrituras. Y los fariseos eran uno de los partidos político-religiosos más importantes. Y ambos
estaban enemistados con Jesús. Eso hay que verlo porque en el Evangelio cuando aparecen escribas y fariseos, generalmente aparecen enemistados con Jesucristo, ¿sí? Y bueno, pues eso es lo que estamos haciendo, hermanos, con el tema de hacerle preguntas al texto bíblico, ¿sí? Eh, bueno, voy a tratar de no ser de no seguir haciendo preguntas al texto. Creo que ya de alguna manera va quedando como claro qué es lo que vamos haciendo aquí, ¿verdad? Y aquí, hermanos, a ver, hay comentarios. Bueno, ya está la transcripción de los textos. Muchas gracias, hermana Perla. Este, el paso 3 es identificar la idea central del texto. ¿De qué trata? Perdón, pastor, No, hermano ministro, no es perdóneme, que sumamos la historia, sino, ajá, sí, hermano. ¿sí me escucha? Sí, hermano, adelante, hermano. Gracias. Oye, pastor, por decir así, si hay una Sí, persona muy adelante, hermano. erudita, sí, una persona muy erudita ahí entre la congregación y que pregunta, bueno, pero por qué el predicador no dijo nada de que el Señor Jesús estaba escribiendo en el polvo? ¿Por qué no dijo nada? ¿Por qué no dio una opinión de que a lo mejor el Señor Jesús estaba escribiendo esto? Digo, es un decir, ¿verdad? Bueno, ¿y qué le contestaríamos? Que no es relevante para el tema que se está dando. Bueno, yo diría que vamos a ir avanzando, hermanos, vamos a ir avanzando. Este, ahorita vamos en esta etapa de Ah, hacerle preguntas al texto bíblico, al puro texto, al puro pasaje nada más, ¿sí? Al puro pasaje. Y el siguiente punto bueno, ya me iba yo más adelante, pero también hay que ver cuáles son las acciones y las palabras clave, ¿verdad? ¿Cuáles son las acciones? ¿Qué hace, por ejemplo, Jesús? Y aquí voy a agarrarme de este punto, ¿verdad? Acciones más relevantes del texto bíblico. ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hace el pueblo? ¿Qué hacen los escribas? ¿Y qué hace la mujer sorprendida en adulterio? De la cual no se dice su nombre, simplemente, y eso es importante, hermanos. A la mujer sorprendida en adulterio aquí no se le menciona por su nombre, simplemente se le menciona por ser una mujer que fue sorprendida en adulterio, por la acción, ¿sí? ¿Qué hace Jesús, hermanos? Bueno, lo primero que Jesús hacía era enseñar. Jesús estaba enseñando, enseñaba, enseñaba en el templo, ¿verdad? Pero mientras los escribas y fariseos llevan a la mujer y la ponen en medio, fíjense, ponen a la mujer La exhiben. en medio. O sea, da la impresión de esto, digamos que Jesús está rodeado de personas, exhiben a la mujer, eso me gusta más, exhiben a la mujer, ahí está, la exhiben, ¿sí? Eso lo hacen ellos, sí. Exhiben a la mujer. ¿Qué más dice el pasaje, hermanos?
Pues Dice, yo creo que decían tentándole, ¿verdad? Ellos exhiben a la mujer, este, tientan a Jesús, o sea, es como una emboscada la que le ponen a Jesús, ¿verdad? Con este ejemplo, lo que ellos buscaban era eh, que Jesús hiciera una equivocación para poder acusarle. Pasa a ustedes, hermanos. A ver qué les parece. Estoy con hermanos que estudian. Verdaderamente, para apedrear a la mujer o juzgarla, no había necesidad de que estuviera Jesús. No sé si me explico. O sea, llevan a los escribas, llevan a los fariseos, llevan a la mujer, leen la ley de Moisés y ahí la apedrean. Sí, así es. Sí, 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 no sé si me explico. Aquí era, oye, está apareciendo eso. Alguien comentó, alguien la halló y va con los escribas y fariseos. No, no, espérate tantito. Vamos a ver qué dice el Nazareno. Vamos a ver este personaje que se ha estado levantando para que vean cómo contradice lo que dice la ley la ley de Dios, la ley de Moisés. Rocha. ¿Sí? Entonces, yo veo dos cosas. Fue la ocasión perfecta para poner esa emboscada, ese aprieto, esa situación difícil y evidenciar también de alguna manera a Jesús. Es un punto de vista. Sí, gracias, hermano Aarón. En otras palabras, realmente, gracias, hermano, realmente los fariseos y los escribas no estaban tan interesados en la mujer. El propósito de ellos era exhibir a Jesús, hacerlo caer en una contradicción y acusarlo de no obedecer la ley de Moisés. ¿Sí? Es Ese, correcto. ese era el propósito de los escribas y de los fariseos, acusarlo de no obedecer la ley de Moisés. ¿Sí? Y en este caso, la mujer fue un instrumento que ellos utilizaron, ¿sí? Para hacer esto. Querían poner a prueba a Jesús y exponerlo públicamente. Muy bien, hermana. Voy a ponerlo así también, como lo pone mi hermana Juanita, poner a prueba a Jesús y exponerlo públicamente como alguien que no obedecía la ley. Sí. Sí, hermano pastor, Ok. Eso está bien interesante, así como lo estamos desarrollando. sí. Sí, hermano Roberto. Sí dice que era una confabulación, hermano. Lo Confabulación. escuchamos, hermano. Sí, era una confabulación, porque si decía que sí o que no, era ir en contra de la ley de la ley de Moisés. Y si decía que no, pues era ir en contra de la ley romanas. Eh, no, no tanto en este caso, hermano Roberto. No, no, no tanto en este caso. Este, porque esto era más que lo romano, lo que era el uso y costumbre de la religión de Israel como ¿Mm? tal. Hay otros casos en donde lo ponen a Jesús a prueba con cuestiones relacionadas al impuesto, por ejemplo, que sí tenía que ver ¿Mm? con el emperador. Miren, eh, Jesús estaba en el templo, en el lugar más sagrado de Israel, y ahí estaba Jesús enseñando.
Y dice el texto bíblico que había un pueblo, una multitud, que estaban atentos no a la enseñanza de los escribas ni de los fariseos, sino a la enseñanza de Jesús. ¿Sí? El pueblo. Los escribas y fariseos, obviamente, tenían envidia de Jesús y exhiben a una mujer con el propósito de ponerlo a prueba y exponerlo públicamente como alguien que no obedecía la ley. Aquí, hermanos, en el texto, por ejemplo, algo que a mí me llama mucho la atención es que la mujer es la única que se refiere a Jesús como Señor en el texto, porque los fariseos y los escribas se dirigen a Jesús como maestro. Fíjese, aquí está, se refieren a Jesús como maestro, pero ella le llama Señor. ¿Sí? Voy a ponerlo por aquí abajo. Ella es la única que le reconoce como Señor. Ellos lo llaman maestro. Bueno, ahí vamos todavía haciéndole preguntas. ¿Qué palabras podemos identificar que son palabras clave en el pasaje, hermanos? ¿Sí? Eh, ¿Qué palabra puede ser clave para usted? A mí, por ejemplo, esta se me hace una palabra clave. Ella lo reconoce como Señor. La voy a poner aquí, ujú. Otra palabra, por ejemplo, es la palabra pecado. ¿Sí? Aquí hay una acusación, ¿verdad? Aquí mismo el texto dice que el propósito de ellos era acusarle a él, ¿verdad? ¿Sí? Acusados, miren. Los que buscaban acusarle terminaron acusados por su conciencia. Aquí viene el tema de la acusación, viene repetido, ¿verdad? Acusación, ¿sí? Eh, Acusaban. Fíjense, se repite varias veces la palabra acusación aquí, ¿sí? Se repite la palabra de condenación, ¿verdad? Condeno, condeno. Aquí, por ejemplo, la palabra pecado también se repite. Hay algunas palabras que por sí mismas se van repitiendo, hermanos, y eso nos indica que son las palabras clave de este pasaje, ¿sí? Y las estoy poniendo, por ejemplo, en colores parecidos. Este, si quieren, pueden ayudarme si se me está pasando alguno, ¿verdad? Alguna palabra. Ujú. Oye, pastor, Sí, Pues ahí hermano, podría sí, hermano, ser, lo escuchamos. perdón. así, no, en el verso 4 los fariseos también le llaman maestro, hermano, eso es todo. Ellos le llaman maestro, sí, ella le llama señor y ellos le llaman maestro. Sí, maestro, sí. Ujú. Hermano, ahí por extensión podría ser adulterio tomado como pecado, o sea, es un tipo de pecado. Adulterio como pecado, sí, me parece bien, hermano.
adulterio, adulterio, sí, el pecado, peques, pecado, sí. Entonces, fíjense que hay palabras clave, la palabra pecado o adulterio, la palabra acusación, la palabra condenación, aquí ya tenemos varias palabras clave del texto bíblico, clave, pecado, adulterio, condenación. ¿Cuál otra habíamos seleccionado, hermanos? Condenación, acusación, acusación. Aquí hay varias palabras clave. Uh-huh. Sí. Entonces ya hemos identificado varias cosas de este pasaje, hermanos, todas importantes, ¿sí? Y vamos a pasar al paso 3, hermanos, ¿verdad? ¿De qué se trata? ¿Cuál es la idea principal? Pero la tenemos que formular en una palabra. ¿De qué se trata el texto bíblico? ¿De qué trata este pasaje? ¿Qué opina Tener usted? ¿Cómo lo pudiéramos misericordia, describir? tener misericordia de otros, o ver primero la paja de nuestro ojo que en la del prójimo. ¿De qué querían acusar los fariseos a Jesús? En sí, ¿de qué lo querían acusar? De no obedecer la ley de Moisés. Ok, de no seguir la ley de Moisés. Ok. Y ellos no la estaban siguiendo realmente, ¿sí? Cuando leemos los pasajes de la ley nos damos cuenta de que no la estaban siguiendo como debía de ser, al pie de la letra, ¿verdad? Y luego dice, acusados por su conciencia. Esos hombres fueron acusados por su conciencia. ¿De qué trata este pasaje, hermanos? Puede ser, hermano, Que de... tendemos a ver el pecado y faltas de los demás y nosotros nos creemos muy buenos y justos. A ver, vamos a trabajar con esta definición. Sí, hermano, adelante, hermano Santiago. Oh, sí, sí, hermano, que, bueno, en Jesús, en el nuevo pacto, de ver la ley y a lo que vino Jesús. Aquí trata, hermano, de este pasaje veo yo como que es de la intención divina de restaurar y no condenar al pecador. La intención divina de restaurar al pecador. O sea, de restaurar y no condenar al pecador. Al pecador.
porque los Bueno, fariseos eran lo aquí que ya querían. tenemos una, gracias hermano. Sí, Los fariseos querían hacer, hermanos, digamos, matar dos pájaros de un solo tiro, perdón la expresión, porque era condenar a la mujer, pero sobre todo condenar a Jesús, acusar a Jesucristo, ¿verdad? Y aquí vemos que Jesús nos muestra algo más profundo, la intención de Dios de restaurar y no condenar al pecador. Bien, vamos a trabajar con esto. De esto trata el pasaje. Bueno, vamos ahora al siguiente paso, que son las divisiones del relato, hermanos. Vamos a las divisiones del relato. Aquí ya tenemos aquí si lo van a hacer en su libreta, pues ya con marcadores y todo, ¿verdad? El texto, ¿sí? Aquí el relato lo vamos a dividir en, en secciones. Lo voy a copiar más para abajo, el relato. Sí, ya se dieron cuenta, hermanos, que este sermón implica más esfuerzo que el sermón textual y que implica más esfuerzo también que el sermón temático, hermanos. ¿Sí? Eh, Dividir el pasaje. Estamos en esto, dividir el pasaje. Miren, hermanos, también les quiero decir algo. A lo mejor no vamos a acabar hoy con este ejemplo del sermón positivo, pero si ustedes quieren, podemos tener una siguiente clase para, para acabarlo bien. Y así, por ejemplo, vamos trabajando todo. Vamos a dividir el relato, hermanos. ¿Sí? El relato tiene una introducción, ¿verdad? Una situación inicial. Y la situación inicial está en los verso 1 y verso 2 y 2. Esa es la situación inicial. Jesús está regresando del Monte de los Olivos y era en una mañana y estaba en el templo y él estaba enseñándole a las personas. Esa es la situación inicial. Jesús en el templo enseñando por la mañana. ¿Sí? Es lo primero que tenemos. Pero luego viene lo que podemos describir nosotros como el el asunto, el problema en cuestión, ¿verdad? El problema. Y el problema lo tenemos en el verso 3, del verso 3 al 5. El problema. Aparecen los escribas y fariseos con una mujer sorprendida en adulterio, y consultan a Jesús con una mala intención. Vamos a ponerle así. Ese es el siguiente, lo siguiente que tenemos y que le vamos a llamar el problema. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí, hermanos, todavía? Sí, Hermanos, esto hermano. es pura práctica, ¿eh? Es pura práctica y por eso quise tomar un pasaje que ustedes me sugirieran, que ustedes me sugirieran. Ahí está el problema. Todas las estructuras van a tener esta estructura: situación inicial, problema. Y luego viene lo que se le llamaría como el nudo,
¿verdad? El nudo es como que la parte más tensa del relato, ¿verdad? Y aquí el nudo, pudiéramos decir que puede ser el verso 6, que dice, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Ahí insinúan ya la posibilidad de matar a esta mujer apedreándola, pero le dicen, tú pues, ¿qué dices? Y es un problema porque lo que están haciendo es, le dejan a Jesús la decisión. Si Jesús dice que efectivamente esta mujer tiene que ser apedreada, entonces Jesús estaría predicando un evangelio como el de ellos, un mensaje como el de ellos, sin misericordia. Pero si Jesús dice, no, esta mujer no debe ser apedreada, entonces ellos lo van a acusar de no observar la ley de Moisés. ¿Sí? Dice el verso 6, esto lo dicen ellos para poder acusarle, ¿verdad? Verso 5 y verso 6 es el nudo, ¿verdad? Bueno, verso 6 más bien, el nudo. Verso 6. Jesús es, lo voy a poner así, hermanos, puesto contra las cuerdas, por decirlo de alguna manera, contra las cuerdas, en un dilema que ponerlo en contra del pueblo o en contra de la ley. Es decir, en este dilema Jesús, cualquier cosa que él contesta, lo ponen mal contra el pueblo o mal contra la ley. ¿Sí? Esa era la intención, el nudo. Y luego viene el verso 7. Viene el desenlace. Verso 7, ¿verdad? Ahí Jesús responde. Jesús responde. Jesús da una respuesta. Bueno, ¿y qué pasa después de que Jesús da una respuesta, hermano? La gente se empieza a ir. El desenlace sería el verso 7, verso 8, verso 9, verso 9. Y viene la conclusión del relato. Situación final. Versos 10 y 11. Da una respuesta. Los escribas y fariseos que inicialmente buscaban acusar, se van acusados, dice la Biblia, acusados por su conciencia. Eso es importante, se van acusados por su conciencia. La situación final es la mujer es perdonada, ella reconoce a Jesús como Señor,
y el Señor le llama, le hace un llamado a dejar, a no volver a pecar. Le da una nueva oportunidad. ¿Sí? Aquí ya tenemos una estructura, hermanos. Fíjense, aquí tenemos una estructura, y la estructura nos la dio el mismo verso, ¿sí? Nos la dio el mismo pasaje bíblico. Una situación inicial, el problema, el nudo, el nudo es la parte más tensa de la historia, el desenlace y la situación final o conclusión, ¿sí? Ya esto es algo que podemos ir trabajando, ¿sí? Bueno, vamos a pararle aquí, hermanos. Yo creo que va a ser necesario tener una clase adicional para acabar con el sermón expositivo. Y ya se dieron cuenta, hermanos, que con este sermón expositivo se requiere más trabajo, se requiere más escrutinio, pero pues es algo maravilloso, hermanos. También el poder trabajar un sermón así, metiéndonos de lleno a la palabra de Dios. Voy a quitar la grabación, hermanos.